Vamos ahora a tener la lectura de la Santa Palabra del Señor, el texto del mensaje esta mañana, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6. Desde el 11 hasta el 14, los versículos 11 al 14. Dice así, pues, la palabra del Señor. Mirad con cuán grandes letras os he escrito de mi mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución por la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, sino que quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Nos acercamos ya a la conclusión de esta carta que nos ha ocupado buena parte, la mayor parte de este año 2017. Y bien, pues ya estamos en, digamos, el penúltimo mensaje. Si Dios quiere, pues la podremos concluir la semana próxima. En este año, a lo largo de este año, que hemos estado viendo la carta a los Gálatas, hemos estado viendo sobre todo este error de los judaizantes en las iglesias de Galacia y la respuesta de Pablo, una respuesta, digamos, basada en la palabra de Dios, dando mucha enseñanza. La carta a los Gálatas en distintos puntos no es a veces lo más fácil de entender de la palabra de Dios, pero con la ayuda de Él lo hemos podido ir viendo semana tras semana. Bien, pues hemos visto la gran cantidad de enseñanza que ha dado el apóstol Pablo, y en estos versículos finales pues nos encontramos ahora más bien a Pablo y a los judaizantes, a Pablo y a los maestros del error, cara a cara. Nunca mejor dicho, tal vez, esto del cara a cara, porque se trata, en pocas palabras, en pocos versículos, de una confrontación. Pablo los está confrontando, ya no tanto ahora a las enseñanzas, que es lo que ya ha hecho antes, sino ahora a las personas, a cómo son estos falsos maestros, el carácter de los mismos, las actitudes fundamentales de ellos, de sus personas. Y esto es algo entonces a tener en cuenta. El cómo es la persona se traduce también, da como resultado, se manifiesta en lo que hace eso en toda persona, en todo ser humano, como él es, se traduce en lo que hace. Y también, por lo tanto, en los maestros, también estoy hablando de los maestros, en la iglesia, ¿verdad? Los pastores y los teólogos, pues también entonces el cómo es la persona, eso se manifiesta también en su enseñanza. Sea buena esta o sea mala, pues también tiene que ver con la materia prima, que es la persona. Y esto pues contrasta mucho con los usos normales, admitidos, corrientes, hoy en día, tanto en la iglesia, en la teología, actualmente, y hemos podido tener, pues, un ejemplo, si habéis estado un poco al corriente por las redes sociales, de lo acontecido esta semana en España, una gran editorial evangélica, tradicional, aquí en España, que pues ha habido bastante escándalo por una serie de obras que se han venido difundiendo en los últimos años, en los que se han difundido puntos de vista partidarios a la homosexualidad en una, editorial tradicionalmente evangélica. Y en el debate decía que se ha podido ver esto
de manifiesto que hoy en día todo viene a ser, digamos, distintas opiniones, son distintos puntos de vista. El mantener un punto de vista o el mantener otro, el completamente contrario, son simplemente opciones igualmente válidas, lo uno y lo otro, y el creyente ha de estar pues mirando, pues picoteando de aquí a allá a voluntad y a placer, y no pasa nada porque mires una cosa y la mires la otra. Entonces, si difieres de esto, si difieres de lo otro, con modales, digamos, versallescos, y sobre todo no tienes que tratar nada de las personas, todo tiene que ser, pues, así, los puntos de vista, y con esta manera, digamos, ya hemos dicho, pues totalmente abierta. Bien, pues, hay que ser consciente de esto, esta civilidad, entre comillas, frente al error, frente incluso a la herejía, a las más destructoras que hay, pues, bueno, esta civilidad frente a las enseñanzas y sus personas es algo cultural, reciente en nuestras culturas, ¿no? Pero no es algo forzosamente bíblico, no es algo bíblico, no es un valor bíblico, y como vamos a ver esta mañana. Porque la cuestión es esta, que de la misma manera que no se puede separar el fuego del calor, ni se puede separar el hielo del frío, así también no se puede separar el estado espiritual de la persona y la enseñanza que da, sea buena o sea mala. Y esto es lo que pues encontramos en estos versículos claramente, en los que decíamos, Pablo está confrontando ya no solamente las enseñanzas, eso ya lo he hecho antes, sino las personas, los falsos maestros. Y hay este contraste entre Pablo y los falsos maestros judaizantes en la iglesia, de lo cual podemos pues aprender mucho. Podemos pues comenzar viendo la expresión de Pablo en el versículo 11. Dice, mirad con cuán grandes letras os he escrito de mi mano. Cuando dice las grandes letras que he escrito de mi mano, hay comentaristas que opinan que Pablo había escrito toda la carta. Pues sabemos, ¿no?, que normalmente lo que hacía Pablo era, tenía un escriba, un secretario, que era el que le escribía. Por ejemplo, tenemos incluso secretarios citados por nombre, Silvano, ¿no?, creo que aparece en la carta a los romanos. Silvano, el que puso por escrito, Pablo le dictaba y él lo ponía por escrito, pero hay pues comentaristas que piensan que cuando dice aquí he escrito, el verbo pasado he escrito, pues se está refiriendo a toda la carta. Pero con todo y con eso es mucho más seguro verlo en conformidad con lo que Pablo practicaba siempre. Es decir, que era el secretario, el escriba quien escribía, y él de su puño y letra escribía las palabras finales de las cartas. Y esto pues es lo que vemos, por ejemplo, al final de la carta de Primera de Corintios, el capítulo 16. No será Romanos, espera, perdón. ¿Sí? Bien, es bueno poderlo. La salutación, sí, Señor. Yo tenía, en vez de 16, 21, 26, 12, los números invertidos. La salutación es de mi propia mano, de Pablo. Tenemos que ahora también aquí en Colosenses, al final de la carta, Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 18. La salutación es de mi propia mano, de Pablo. O en Segunda de Tesalonicenses también. Segunda de Tesalonicenses capítulo
3 y al final de la carta, versículo 17, la salutación es de mi propia mano, que es mi señal en toda carta mía, así escribo. Entonces vemos que pues está pues más bien en conformidad, y lo más razonable es pensar que Pablo, aquí también, al decir mirad con qué grandes letras os escribo, se estaba refiriendo a su salutación, que como hemos visto en 2 Tesalonicenses, pues era el sello que no solamente autentificaba, ¿no?, que era pues lo que había sido escrito antes era de Pablo, sino que también lo confirmaba, ¿no?, como un sello pues de confirmación a todo lo que había sido escrito. Bien, pues entonces de esta palabra decimos, ¿no?, destaca sobre todo lo que dice aquí: con cuán grandes letras os escribo. ¿Por qué Pablo escribía con grandes letras? Pablo a lo mejor tenía un problema de visión, sabemos que tenía un problema de visión, pero seguramente este no era la razón, ¿no?, por la cual él escribía con grandes letras. Hoy en día, pues, el Internet está, bueno, cuando alguien quiere expresar algo y enfatizarlo y remarcarlo, normalmente lo pone en letras mayúsculas, ¿no? Si es una palabra, pues, bueno, así sirve para insistir, ¿no?, para destacarlo. Cuando ya es todo un párrafo, cuando ya es todo, pues, un artículo, todo en letras mayúsculas, pues eso está considerado como una falta de respeto, es como si uno le estuviera gritando al otro, ¿no? No me grites, ¿no? No me escribas con mayúsculas, que me estás gritando. Pues algo parecido vendría a ser: Pablo estaba escribiendo con letras grandes. ¿Por qué? Porque estaba mostrando que les estaba hablando desde el corazón. Desde el corazón. Había afecto en el corazón de Pablo, un afecto sincero y profundo por los Gálatas, por su bienestar espiritual, para que continuasen firmes en la verdad. Y también, sobre todo, había amor por la verdad, amor por el Señor, había pues celo por la verdad, porque es lo único que puede hacer bien a los creyentes, es lo único que glorifica al Señor. Entonces, es lo único que salva el Evangelio. Dice: si cualquiera viniese pues predicando otro evangelio que yo os he predicado, sea anatema. ¿Por qué? Porque ese evangelio no puede salvar. Hay solamente un evangelio, porque solamente hay un mediador, y es solamente a través de la fe de nuestro Señor Jesucristo que podemos ser salvos. Por lo tanto, él, al confirmar todo lo que había dicho, él lo pone con esas palabras grandes que viene pues a expresar que los tenía en el corazón y que esto realmente le tocaba el corazón. Entonces vemos que él no tenía miedo, el apóstol Pablo, de expresar lo que hoy se vería como una respuesta emocional. Una respuesta emocional. Y pues decíamos, ¿no?, de la manera como hoy se concibe pues la enseñanza y la teología, pues bueno, se tiene que estar mirando lo uno y lo otro con la misma actitud, pues digamos, aséptica, indiferente, ¿no? No hay que mostrar emociones ante una opción u otra, hay que mirarlas todas pues con el mismo grado de pulcritud. ¿Y quién lo hace? Ese es el bueno, el buen maestro, ese es el buen teólogo, con lo cual pues vemos, sería Pablo considerado hoy en día, según nuestros cánones, un pésimo maestro, un pésimo teólogo, porque está expresando su corazón, su deseo de corazón para que sigan la verdad y rechacen el error. Bien, pues fijémonos, ¿no?, que no es solamente erudición, no es solamente pues el saber mucho con la cabeza que cuenta, sino también de corazón, de que la verdad realmente nos ha llegado al corazón, de manera que algo nos mueve, de manera que algo nos afecta. Bien, pues esto son las primeras palabras iniciales de Pablo, y a continuación
pues está presentando Pablo el carácter, decíamos, de los falsos maestros, de estos falsos maestros judaizantes en la iglesia. Y aquí pues Pablo, los versículos del 12 y 13, los está mirando un poco más de cerca, poniendo el foco sobre ellos. El versículo 12 pues dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. El error ya hemos visto, ¿no?, que son aquellos que querían que los cristianos de origen gentil, pagano, no judío, se circuncidasen, que lo hiciesen pues gente de origen judío, de ambos padres, no habría ningún problema, incluso si uno de los padres fuera también judío, como fue el caso de Timoteo, él lo hacía el apóstol Pablo, pero la cuestión es de los no judíos, el circuncidarse para ser salvo, ¿no? Ya lo hemos estado viendo semana tras semana, no hace falta pues volver, ¿no?, a tratar el tema, pero aquí dice algo acerca de ellos. Dice: todos los que quieren agradar en la carne. Esta expresión, los que quieren agradar en la carne, es solamente una sola palabra en el original, que vendría difícil de traducirlo, pero literalmente sería los que ponen buena cara. Los que los que tienen una cara buena o hasta bonita, bella, hermosa, ¿no? Pero buena cara, los que ponen buena cara. Es decir, aquellos que quieren causar una buena impresión en los demás. Los que quieren agradar entonces en la carne. En la carne, pues, normalmente cuando se habla de la carne se refiere a todo lo exterior, todo, digamos, las cosas que se hacen, digamos, ordenanzas u otras, ¿no? Pero que son los deberes y que no es lo interno en la obra del corazón. Podría ser, pero fijémonos que esto viene después del capítulo 5, el contraste entre la carne y el espíritu. La carne, las obras de la carne, que es la naturaleza humana, más que nada, es por lo tanto la carne, el yo, es por lo tanto el hombre, sus propios fines, su propia promoción, su propia autogloria que uno busca. Entonces, en la carne sería, pues, los que quieren agradar de esta manera, ¿no?, a sí mismos, glorificarse a sí mismos, y por lo tanto, estos son, dice Pablo, pura fachada. Son pura fachada. Pero su enseñanza en el fondo es carnal. Es algo que se queda solo en lo exterior, que no es un culto interior, un culto verdaderamente espiritual al Señor. Tenemos entonces aquí un pequeño retrato de los falsos maestros. Muy bonitas apariencias, muy bonita imagen, mucha imagen, sí, apariencia, para intentar hacer del cristianismo algo meramente humano. Obras humanas a realizar, una filosofía más, un código de conducta, ¿no?, humano, humanista, llevar una buena conducta, una buena moral, y bueno, pues de esta manera que los demás vean lo buenos que somos, los hermosos, los bellos, la buena apariencia que tenemos, ¿no?, nosotros, y de esa manera también pues podamos cambiar el mundo y transformar el mundo, ¿no? Ya no es solamente predicar el evangelio de la salvación, es cambiarlo todo, es cambiar la sociedad y bueno, pues todas las naciones. Bueno, pues fijémonos, ¿no?, que esto es como nos presenta el apóstol Pablo, como también el apóstol está mostrando la finalidad de esta enseñanza. Dice: os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución por la cruz de Cristo. Entonces vemos que cuando está diciendo aquí para no padecer persecución por la cruz de Cristo, ¿quién tendría entonces interés en perseguir a los cristianos por el mensaje de la cruz? Y ellos, por lo tanto, no predican la cruz para no ser perseguido por ellos. Bueno, pues seguramente hemos de ver aquí entonces la persecución de los cristianos
por parte de los judíos. Por parte de los judíos. Lo tenemos esto presente en la Escritura, en el libro de los Hechos, y claramente lo encontramos en, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14 y 15, y leemos allí: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los que de vuestra propia nación, como también ellos, de los judíos, los cuales también mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos han perseguido y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, prohibiéndonos hablar a los gentiles a fin de que se salven, para colmar siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira en extremo. Por lo tanto, vemos la persecución de los judíos a los cristianos, lo vemos en el Nuevo Testamento, y sobre todo aquellos predicadores judíos, de origen judío, predicadores del Evangelio, predicadores de Cristo, de origen judío, los perseguían, como el apóstol Pablo. Vemos entonces en Hechos. Entonces, bueno, ellos de esta manera predicaban, por lo tanto, es su error para aligerar el mensaje de la cruz. Para presentarse ante ellos: mira, somos una variante, no somos tan radicales, no somos tan distintos, somos en el fondo pues tan judíos como vosotros, y queremos hacer que los demás sean tan judíos como vosotros. Vemos que el problema entonces es que ellos pues pasaban por encima o por debajo de la cruz, ¿verdad? Porque si no se predica entonces la cruz, ¿qué queda del Evangelio? ¿Qué queda del Evangelio? Si no se predica a Cristo y Cristo crucificado, ¿qué es el cristianismo? Lo presentan, como hemos dicho, como una moral, ¿no?, de la gente bien, de la gente pues de hermosa apariencia. Bien, pues el mensaje de la cruz, nos dice la palabra de Dios aquí en Gálatas 5:11, es un escándalo. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso es quitado el escándalo de la cruz. Vemos, padecía persecución, como padecían persecución todos los predicadores judíos a mano de sus compatriotas, porque predicaban la cruz, y eso era un escándalo para ellos, era una roca de tropiezo para ellos. Como también vemos que era locura para los paganos, los gentiles, los griegos, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Por lo tanto, lo tenemos todo completo. A los gentiles es locura, a los judíos es escándalo y es tropiezo. Y por lo tanto, ellos pues hacen, digamos, el rodeo de la cruz. No la predican. Predican, por lo tanto, la circuncisión. Porque la cruz es locura y es escándalo. La cruz, por tanto, es todo esto porque mata el orgullo del hombre. La cruz proclama, pues, la incapacidad del hombre. La cruz, pues, declara que todo hombre está bajo la condenación por sus pecados, por sus transgresiones a la ley de Dios, y proclama que Cristo tomó la condenación, esta condenación por el pecado de su pueblo y la maldición del pecado de su pueblo, y lo cargó sobre sí mismo, sobre sus hombros, cuando cargó la cruz para ir al Gólgota y ser clavado en ella. La cruz es todo lo contrario de un mensaje humanista. La cruz humilla al hombre, el supuesto libertador de todas las cosas. El mensaje de la cruz declara, proclama que él necesita ser él mismo liberado, porque él es esclavo del pecado. No se puede liberar a él a sí mismo. El que quiere cambiar el mundo es incapaz de cambiarse él a sí mismo, es incapaz de cambiar su propio corazón y su propia vida, más allá pues de algo exterior, pero no el corazón y su vida. Es incapaz de librarse de su propia
depravación, de su propia corrupción interior. Es incapaz. Todo esto es el mensaje de la cruz. Que fue necesario que el mismo Hijo de Dios naciese como hombre, se hiciese hombre, para que los hombres sean salvos. Porque si no, el hombre es imposible. Es imposible que él se salve a sí mismo. Y esto humilla a los hombres, sean judíos, sean gentiles, aquellos que andan en la carne. Bien, y dice también en el versículo 13 acerca de ellos, pues que ni aun los mismos que se circuncidan, pues podría ser también los que se circuncidan, podrían ser cerca de ellos, o cerca incluso de los judíos, ni los mismos judíos, ni los mismos circuncidados guardan la ley, porque la ley es imposible guardar al 100%, no hay hombre, dice Salomón, que no peque siempre, y que haga el bien siempre, que no haga pecado. El hombre pues peca porque es pecador, porque está corrompido por el pecado. Entonces es imposible guardar la ley, porque si la guardas más o menos, pero transgredes un solo punto, quien guarda toda la ley y transgrede un solo punto, dice Santiago, se hace culpable de toda la ley. Por lo tanto, ni los mismos que se circuncidan guardan la ley. Entonces, ¿para qué ellos predican la circuncisión? Si no, la obediencia absoluta es imposible. ¿Por qué ellos tienen ese interés? Pues dice Pablo, si no quieren que vosotros seáis circuncidados, para gloriarse en vuestra carne, para gloriarse en vosotros mismos, para pues ellos puedan decir, mirad cuántos aceptos hemos conseguido, mirad cuántos circuncidados hemos conseguido, cuántos prosélitos hemos conseguido, para que ellos puedan decir, mirad qué buenos superapóstoles somos, qué grandes predicadores somos, hemos conseguido pues tantos convertidos a la circuncisión. ¿Y para qué? Pues para poderlos contar como si fuera mercancía, porque de hecho es así como pues actúan los falsos profetas. Leemos esto Pablo en 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 20, cuando dice, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma de lo vuestro, si alguno se ensalza, si alguno os golpea en la cara. El carácter, por lo tanto, de los falsos profetas es tratar a la grey, ¿no? Pues eso, como si fueran animalicos, ¿no? Vemos, ¿no? Pues si alguno os esclaviza, os devora, os toma lo vuestro, se ensalza, os golpea en la cara. Por lo tanto, realmente de esclavizarlos y de humillarlos, de someterse, pero ellos se someten más y más. Esa es la gran paradoja, que a este tipo de falsos maestros, de líderes, ellos pues lo considerarán bueno, ¿no? Es un buen líder. O vemos también en 2 de Pedro capítulo 2 y versículo 3, 2 de Pedro 2:3, dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O también en Judas capítulo 1, versículo 16. Judas 1:16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus deseos, y su boca habla cosas soberbias, adorando a las personas para obtener provecho. Con lo cual vemos es algo solamente y meramente carnal, y no está movido, por lo tanto, por una preocupación y un amor sincero por las personas, a los cuales cuenta solamente como mercadería para gloriarse, dice, en vuestra carne, en vosotros mismos, en pues, todo lo que ha conseguido por medio de vosotros, ¿no? Por lo tanto, el carácter de los falsos maestros, su carácter, ¿no? Como también lo que hay detrás, lo que le mueve en el ministerio, entre comillas, a predicar. Veamos que aquí está señalando a la persona, no está aquí hablando la enseñanza, ya lo hemos visto antes.
Aquí está hablando su estado espiritual, aquí está hablando su motivación, y es por lo tanto importante. Hoy en día se diría, mira, aquí esto está haciendo ataque ad hominem, aquí está atacando a la persona. Bueno, esto ya digo, contrasta mucho con los usos corrientes hoy en día en teología. Eso es algo no se puede hacer, ¿no? Decir, mira, es que este está mostrando que es bastante carnal, o está bastante mundano lo que está diciendo. Si haces esto, pues te van a decir, estás escribiendo un libelo, ¿no? Bueno, pero Pablo lo está haciendo. ¿Por qué? Porque lo uno va con lo otro, no se puede separar el estado espiritual de lo que él da. Pues es así. Y entonces, pues, después de haber presentado el carácter de ellos, Pablo ahora, pues vemos enfrente de ellos a Pablo, lo que él dice en el versículo 14, ese deseo de su corazón, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me has crucificado a mí y yo al mundo. Este es el gran deseo y el gran anhelo, que yo no me gloríe en nada, ni mío, ni de hombre alguno, ni en ninguna otra cosa debajo del cielo, que yo no ponga mi afecto, ni mi confianza, ni que yo descanse en ello, ni yo lo reivindique, ni yo presuma, ni me jacte, sino solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje que hemos hablado, que humilla al hombre, pero que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que lo recibe por la fe. Es el medio, es el poder de Dios. Y es la cruz en la que Él se gloría, porque lo vimos también en Gálatas 2:20, Él puede decir que con Cristo estoy juntamente yo crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y murió, se entregó a sí mismo por mí. Por eso Él se gloría, porque ¿en qué otra cosa, en qué otro lugar, en qué otra persona va a encontrar tal demostración de amor que el Hijo de Dios lo amase y muriese en la cruz por sus pecados? Bien, pues es de lo que se gloría. No quiere saber otra cosa. Todo lo tengo por basura, dice el apóstol Pablo en Filipenses, en comparación de Cristo, de la excelencia de su amor, de conocerlo más y más. Y el gloriarse de esta manera en Cristo y en su cruz, pues tiene un efecto, tiene una consecuencia. El creyente, por lo tanto, ya no vive más para sí, porque él se ha entregado a Cristo, es de Cristo, está con Cristo justamente crucificado, ya vive para Cristo. Todo lo que vivo hoy en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, para glorificarlo, para glorificar a Cristo. Y de esa manera, por lo tanto, ya la consecuencia es que ya no sigue la corriente de este mundo. ¿La corriente de este mundo qué es? Lo que dice el Salmo número 2, la rebelión contra Dios y contra Cristo, contra su ungido. Rompamos sus cuerdas. Los mandamientos de Dios no son su deleite, son esas cuerdas, ¿no? Son estas cadenas que Dios nos encadena, ¿no? Entonces ya no sigue la corriente de este mundo. Así, por lo tanto, dice el apóstol Pablo, el efecto es que el mundo está crucificado para mí. Se puede decir así, el mundo ha acabado para mí. Ya no tengo yo ningún interés en este mundo, ya no tengo yo ningún afecto ni nada que realmente me ate mi corazón verdaderamente a este mundo, como si fuera de este mundo. Dice el Señor Jesucristo, vosotros no sois de este mundo, en el Evangelio de Juan. Pero no solamente es esto, es también, dice, y yo al mundo. Él también está, por lo tanto, crucificado para el mundo. Él
también Pablo está acabado para el mundo. Ya el mundo no cuenta con Pablo para nada. El mundo pues va a dar vueltas sin Pablo. No busca a Pablo. No le interesa a Pablo. Pablo no iba a hacer carrera en el mundo como estos superapóstoles, entre comillas, que predicaban la circuncisión para cambiar y transformar el mundo, etcétera, etcétera. Él ya estaba acabado, finiquitado. Y es, por lo tanto, buena señal. Porque en Juan capítulo 15 y versículo 19, el Señor Jesús dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por eso el mundo pues aborrece a los predicadores del Evangelio y a los predicadores de la cruz. Los aborrece porque piensan que son locos, como el mensaje de la cruz lo es, y que lo único que son pues alborotadores que ponen escándalos y problemas allí donde no los hay. Bueno, pues hermanos, el resumen y la conclusión a todo lo que estamos viendo aquí en estos versículos es lo que hemos visto al inicio: el carácter y el estado espiritual de los maestros. Pero en general, como de todo también cristiano, no se ha de medir por las apariencias, por las bonitas palabras, sino se ha de medir por su relación y por su afinidad a la cruz de Cristo. Si dice tantas palabras y tan bonitas y tan hermosas, cambiar el mundo, salvar a los desfavorecidos, o lo que sea, etcétera, 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 pero estas palabras, esta multitud de palabras, lo que hace es esconder la cruz de Cristo y su verdadero mensaje, que fue el sacrificio del Hijo de Dios para pagar por el pecado de su pueblo. Pues entonces ahí hay un problema. ¿Cuál es la relación de las personas ante la cruz de Cristo? ¿La de atracción o la de repulsión? Ante la cruz, vamos, estoy con Él juntamente crucificado, o uno la quiere evitar para evitar problemas en el mundo. ¿Cuáles son las aspiraciones de uno en esta vida, en el mundo? ¿El ganarlo, el tener éxito en este mundo? ¿O pasar por este mundo lo más cerca posible de nuestro Señor, que nos amó y se entregó por nosotros? Hermanos, está claro cuál ha de ser nuestra respuesta como creyentes. Si somos de Cristo, hemos de permanecer en Cristo y caminar con Cristo. Amar pues al Señor Jesucristo por su amor y por su cruz, por la cual Él se entregó a sí mismo por nosotros, por su resurrección, y Él vendrá por nosotros. Pero acordémonos, Él dio su vida verdaderamente, y no fue ningún engaño ni ninguna mentirijilla, fue verdad. Él se entregó a sí mismo para rescatarnos de nuestros pecados, cargando la maldición por los mismos. Bien, pues sabiendo todas estas cosas, pues hemos de anhelar permanecer en Cristo, caminar lo más cerca posible de Cristo todos los días que el Señor nos dé, para un día estar con Él para siempre, un día sin final, con nuestro amado Señor Jesucristo, a quien veremos cara a cara. Amén.